tocar es que la curación, la sanidad, proviene de un Dios todopoderoso que hizo un cuerpo perfecto y que la desobediencia del hombre trajo como consecuencia el deterioro de ese cuerpo maravilloso. Quiere decir de que fueron advertidos Adán y Eva de que si desobedecían se depravaría su mente y entraría la muerte. Últimamente he escuchado a muchos profesionales hablar de la vejez como una enfermedad. No puedo aceptar semejante cosa, porque podemos morir sin necesidad de enfermarnos y sin necesidad de tener agonías espantosas. Simplemente es como un aparato eléctrico que está conectado a la electricidad y se acabó la energía, lo desconectamos y ese aparato se muere. Me ha tocado ayudar a bien morir a muchas personas que ya su energía nerviosa se había agotado. Y la enfermedad puede ser de muchas maneras aparecer en ese organismo, pero con lo que todavía tenían, con las reservas pocas que les quedaban, logramos hacer la higiene de ese organismo que estaba sucumbiendo por malos hábitos, por falta de ejercicio, por sedentarismo, por infinidad de intoxicaciones, porque esta sociedad intoxica de muchas maneras y todo eso repercute en el organismo de tal manera que el ensuciamiento orgánico atasca todos los sistemas glandulares, cerebro, etcétera, etcétera. Así que haciendo limpieza en personas que estaban en sus últimos momentos de la vida, lográbamos que esas personas murieran en un dulce sueño. A tal punto tuvimos oportunidad de hacer higiene en personas que ya difícilmente podían ser recuperadas a la vida, o por lo menos prolongar la vida, tuvieran un sueño y se fueran de este mundo sin agonías, sin esos estertores terribles que significan para los que rodean la familia, especialmente amigos, a un enfermito que está sufriendo, ¿no? Ahora, si la higiene podía hacer eso en estas personas que ya se estaban despidiendo de este mundo, ¿por qué no a los vivos? Ustedes ven ahí, dice, parte práctica del sistema de higiene corporal. Hace un corto tiempo, estando en Concordia, hicimos esta filmación para ayudar justamente en el tema de la higiene en forma práctica, porque no digo que haya estado cansado de escuchar los 8 remedios, o los 7 remedios, o los 10 remedios, sino que necesitamos cómo aplicarlos. O sea, la aplicación es lo importante. Y saber por qué tenemos que aplicar tal cosa y tal otra, de manera que lo que hagamos sea algo inteligente, no algo que copiamos y no sabemos para qué, o que lo hacemos y no tenemos noción de qué va a pasar o por qué lo hacemos. La mensajera del Señor, Elena de White, ha escrito más de 2000 páginas en relación a la higiene. Y ella habla del método de la higiene. Y ese método de la higiene implica limpieza. No hay otra acepción. Higiene en todos los idiomas quiere decir limpieza. Ahora, ¿limpieza de qué? Algunos me dicen, yo estoy limpio, estoy sano. ¿De qué estoy sucio? Pues tenemos aire sucio, agua sucia, la mayoría de los alimentos contaminados, sedentarismo,
muchas horas al lado de una computadora, que sirve, es útil, pero nos obliga a una quietud que no le sirve al organismo. Hay personas que sufren de muchas enfermedades que con una caminata empiezan a enderezarse. Y esa caminata implica una cuestión que tiene que ver con la higiene. Se mueven los músculos, obliga a una respiración más profunda, una oxigenación, y esa oxigenación de la sangre hace que se vaya limpiando parte de la sangre, parte de los órganos, músculos, etc. Y después de un ejercicio activo que respete el cansancio, las personas se sienten mejor. Muchas veces he tenido que sacar a caminar enfermos que necesitaban caminar. Me decían, no, yo no puedo, me siento débil, tengo dolor en las piernas. Y entonces, charlando y charlando, lo agarrábamos del brazo y lo llevábamos a caminar despacito y cada vez más rápido. Y cuando pasó 20 minutos de caminata, ¿sabe qué bien que me siento? Se me fue el dolor de las piernas, se me fue el dolor tal, y la molestia fulana, etc. Y estamos hablando de higiene, siempre estamos hablando de higiene. Ahora, limpieza en todos los aspectos es lo que instruyó Moisés por instrucción de Obadios al pueblo de Israel. Limpieza. Si ustedes leen desde el Génesis, todo el Pentateuco en general, van a encontrar las leyes con las cuales la salud aparece en la vida del ser humano. La limpieza era algo importante en el pueblo de Israel. Y eso implica hábitos que nos lleven a la higiene, ¿no? El ejercicio, por ejemplo, como acabo de decir. No ensuciar es parte de la higiene. A ninguna ama de casa se le ocurre tirar basura para luego barrerla y otra vez tirar basura por otro lado y barrer, y así sería ridículo, ¿no? Eso hacemos nosotros. Somos bastante ridículos. Ensuciamos para luego ir a limpiar. Y ni siquiera eso. Tomamos otra basurita y la metemos adentro con la idea de que esa basurita elimine la otra basura más grande. Y de esa manera estamos hablando del remedio. Y esta sociedad está enferma. El remedio. Quieren remedios. Hay manifestaciones que se han hecho en procura del remedio. Como no les daban el remedio, ahí estaba un grupo de personas avivando la palabra del remedio y pidiendo remedios. Yo he atendido a varios médicos que me confesaban ellos que en realidad ellos trataban de dar la menor cantidad de remedios posible. ¿Y cuál era el problema? Los que rodeaban al enfermo y el mismo enfermo. A veces el mismo enfermo se convencía. El doctor me está dando esto y yo quisiera más remedios. Entonces él le decía, no, mira, con esto te tiene que alcanzar. Algo vas a tener que padecer algunas cosas que son los síntomas, pero no te quiero dar más remedios porque eso te va a traer problemas. Y entonces aparecían los familiares del enfermo diciendo, ¿cómo no le va a dar remedios? Y era todo un problema. Ese médico se veía en la obligación de dar remedios a alguien que sabía que no le iba a ser positivo. Ahora, vamos a hablar de ese tema, pero ampliándolo en algunos aspectos, y después haremos una mesa redonda para las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿no? Es importante entender que Dios hizo cosas perfectas. La higiene del cuerpo la hace el mismo cuerpo. Lo que yo voy a hacer es ayudar al organismo que está atascado, que está disminuido. Su vitalidad se ha estancado de tal manera que yo tengo que ayudarlo para que el mismo organismo haga la higiene, la limpieza. Cuando eso ocurre,
estamos a la puerta de la recuperación de la enfermedad. Ahora, si el que atiende al paciente que tiene un problema no tiene seguridad de que el organismo vaya a hacer la tarea, entonces estamos en un problema. Vamos a necesitar un remedio. Ahora, ese remedio que no va a remediar puede que estimule al organismo, y entonces aparece una cuestión que está tratada muchas veces por Elena de White, que es que ahora el organismo va a tener que hacer doble trabajo. Va a tener que desprenderse del remedio y además de la enfermedad por la cual se dio el remedio. Ese doble trabajo, que a veces es 10 veces mayor, es lo que va a ocurrir. Y ella dice, las drogas nunca curan, aumentan el mal 10 veces. Todos estos libros que he traído no son todos los que de Elena de White hay escritos, pero hay suficiente material como para entender perfectamente el tema de la higiene a través de Elena de White. Lo que faltó es la práctica. Ella dice en el Evangelismo, en el libro del Evangelismo, hay un capítulo dedicado a lo natural, especialmente la medicina aplicada según ella tuvo la revelación de Dios, en la cual dice claramente que si nosotros no nos poníamos a trabajar, otros se nos adelantarían, que no son adventistas. Y tenemos ejemplos varios en cuanto a que eso ha ocurrido ya. Entonces tenemos en Chile, en Santiago de Chile, Manuel de Saeta Charán, un hombre que se jugó la vida, y me consta, porque estuvimos allí en una institución que ellos formaron, que era una cooperativa de servicios, que es la forma, digamos, legal en Chile, en la cual ellos administraban todas unas instalaciones muy lindas, por lo menos en aquella época. Ahora está muy venido abajo todo eso, y el hijo de Manuel de Saeta Charán, que seguía con todas las indicaciones de lo que escribió y practicó su padre, nos recibió para tener una entrevista previa antes de entrar en la institución, y apenas nos vio dijo: ustedes son adventistas. Y bueno, tuvimos que reconocer eso. A segundo lugar, me muestra su biblioteca, una enorme biblioteca de pared a pared, de techo a piso, y me dice: mire lo que tengo ahí. Y eran todos los libros de Elena de White, todos, nos faltaba uno. Estaba El conflicto de los siglos, El deseo de toda la gente, en fin, todos los testimonios selectos, joya de los testimonios. No faltaba uno, yo no tenía todos esos libros, él los tenía. El interés de él era destacar eso a nosotros como adventistas. Bueno, a la salida de la entrevista nos dice: pero ustedes los adventistas no son consecuentes con lo que dice Elena. ¿Cuándo leyó Manuel de Saeta Charán lo que está escrito en estos libros? 1863 marca, 6 de junio de 1863 es la gran revelación que ella recibió. Tuvo revelaciones anteriores y posteriores, pero ahí en ese lugar, Otsego, ella tuvo una de las más grandes visiones en cuanto a la reforma pro salud, que tiene que ver estrictamente con la higiene. Ahora, Saeta Charán nació en el 1881-83 aproximadamente. Yo no recuerdo bien ahora la fecha, pero es más o menos una fecha que la relaciono mucho con el nacimiento de mi papá, justamente en esas fechas, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo pasó entre esa revelación, escribirla, y llegar a las manos de Manuel de Saeta Charán?
fueron unos cuantos años. Él leyó lo mismo que podemos leer nosotros, lo llevó a la práctica, y el éxito de Manuel de Saavedra Charán fue impresionante. Tuvo que luchar con las autoridades de su país, Chile, que es también mi país, ¿no? Estamos nacidos en Santiago de Chile. Y el sistema legal lo puso contra la pared. Hicieron un juicio penal y era para eliminar sus libros, eliminarlo a él y todo lo que pudiera salir de su mano y de su mente, ¿no? Ahora, ¿qué hizo? Se recibió de abogado para defenderse y esto terminó en la Corte Suprema de Justicia de Chile. Los tres que tenían que votar, uno dijo no, el otro dijo sí, de eso sabemos nosotros, ¿no? Y el tercero era el presidente. Había sido un paciente de Manuel de Saavedra Charán. El fallo ejemplar, un fallo digno de ser leído actualmente. ¿Por qué? Porque revela una realidad estricta. No estamos hablando de remedios, estamos hablando de un sistema de vida. Estamos hablando de higiene. ¿Se le puede prohibir a un ama de casa decirle a otra ama de casa: mira, hice unos ravioles exquisitos, te voy a dar la receta, y entonces esa ama de casa copia la receta y se come unos ravioles que son exquisitos, etc.? O otra vianda. Nadie se pone celoso de eso, ni le va a hacer un juicio, ni lo va a denunciar a las autoridades. Pero en cuanto a decir, esto te sirve para tener salud, cuidado, hay problemas, ¿no? ¿Qué pasa? El enemigo de las almas trabaja. Y ese es uno de los grandes problemas. Nosotros desde el Edén hemos ido cayendo, no hemos ido evolucionando a mejor. Ya a Adán y Eva, los ángeles, antes de la caída, les decían: no vayan a desobedecer. Esto se encuentra en Patriarcas Bibliotecas, porque se va a depravar vuestra mente. La palabra depravar implica destrucción. Esto lo podemos entender a la luz de una parábola moderna. No sé si vale la pena, pero creo que es conveniente enunciarla así muy brevemente. Todos sabemos de lo que es un software, o por lo menos en alto grado la mayoría sabe que un software es un programa. Y este aparato, una computadora, vendría a ser como el cerebro, que es la parte física, digamos, material. Y el software es algo que es un programa que no lo podemos tocar, pero en la computadora hace que la computadora funcione y lleve a cabo todas sus tareas. Metemos una información y aparece en la pantalla, y luego pedimos una modificación y también sucede. Hay muchos aspectos. Y nuestro cerebro recibió el software, el programa moral de Dios. Cuando entra un virus en la computadora, ¿qué pasa con el programa? Todos saben qué es lo que pasa. Hay que ir a gastar por otro programa, o tirar la computadora a la basura y comprar otra, ¿no? El Señor les advirtió. ¿Y qué pasa si yo mando mails contaminados a otras computadoras? Les arruino la vida a un montón de gente, ¿no? Hay algunos arruinan vida, digo, de computadoras, porque mandan mail a rolete, ¿no? Pero volviendo a nuestro asunto, muchas veces me preguntaba por qué tenía que morir por una desobediencia y por qué la descendencia tenía que morir. Estamos hablando de causas y efectos. Esa es la gran causa, la desobediencia. Estropeamos el software. Y luego
transmitimos a nuestra descendencia el problema. Por eso todos estamos muriendo, tarde o temprano. El tema de la higiene se habla en función de que la vida no se acorte, sino que la vida tenga el tamaño que hemos recibido como energía nerviosa para vivir tantos años, o menos, o más, pero no menos por un mal uso de nuestro organismo. Y eso tiene en relación con la higiene. El Señor quiere que vivamos con nuestra mente lúcida. Yo puedo certificarlo por práctica de cómo hemos atendido a enfermos de cáncer que hicimos la higiene y ya sabíamos que esa persona iba a morir. Había sido abierto en una cirugía, cerrado sin poder hacer nada desde el punto de vista de la cirugía, y llega a mi casa de la mano de unas hijas que deseaban que su padre volviera otra vez al viejo amor evangélico, espiritual a Cristo, que había abandonado. Entonces, en atender eso hicimos la higiene. Y haciendo la higiene fuimos descubriendo de que se agotaba la vida y esa persona sin dolores, es muy importante, llega el momento en que hablamos con la familia para que lo vinieran a buscar, porque así habíamos arreglado, de que cuando veíamos ya el final, lo vinieron a buscar y lo llevaran a su casa. Y mientras un fin de semana estaban allí esperando la ambulancia que venía a buscar al papá, las hijas hablando con su papá, estaban en cama, descansando, charlando de lo que puede charlar una familia, y de repente dijo, tengo sueño. Y bueno, papá, duerme un poquito. Hasta que llega, te vamos a venir a buscar, así que duerme. No despertó más. Después, durante muchos años, recibía los llamados en ese día para agradecer algo que ellos temían, ¿no? Las agonías de un familiar en esa situación se hacen muy tristes, muy difíciles. Y eso lo he tenido oportunidad de chequearlo así en forma muy directa, ¿no? La higiene sirve. Lo hemos comprobado, yo estoy enseñando esto hace más de 50 años. Siempre que se aplica la higiene hay una mejora evidente. Sea que el paciente o la persona enferma vaya a morir o vivir un poco más, ¿no? De todos moriremos. Ahora, cuando se aplica al enfermo, tenemos que hablar siempre de causa y efecto. Elena después habla de ese tema claramente. Debemos enseñar de causa y efecto. Tiene una cita para los médicos que dice claramente: el médico que enseñe de causa a efecto vivirá él y ayudará a que muchos vivan, ¿no? Prolonguen su vida, no que mueran antes de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Ahora, esto no quiere decir que nosotros estamos en contra de la medicina, ni en contra de los médicos, porque alguno por ahí puede pensar, dice, este es un contra, ¿no? No. ¿Quién debe regir al médico? La higiene. Eso es lo que ha establecido el espíritu de profecía claramente. Así que el médico es bienvenido, lo necesitamos. No podemos estar en contra. ¿Por qué? Porque lo vamos a necesitar en alguna oportunidad. Si hay un accidente, si hay un elemento en el cual la cirugía, según la higiene, es el mejor camino, vamos a tener que usar ese camino. Ahora, la cuestión es que la decisión debe ser a partir de la higiene. Ustedes van a encontrar de que por lo general en los estudios universitarios la higiene ocupa un capítulo, un pequeño capítulo, y pasa dentro del montón de conocimiento que se le obliga a un profesional a tener. Es mucho lo que hay que estudiar, es mucho en la práctica, son años, ¿no?
La higiene ocupa ese pequeño lugarcito, cuando debería ser al revés. La higiene, la que tiene que determinar los procedimientos, los otros procedimientos que pueden ser útiles en algún momento. Ahora, eso es lo que requiere un análisis y un estudio más profundo. Hoy vamos a pasar a una cuestión práctica y con esto vamos a introducirnos en la higiene en forma práctica. No puede ser que hablemos de los beneficios del aire, del agua, de los alimentos y no entendamos el tema de la higiene y especialmente algo que no se estudia en las facultades de medicina, que es el tema de las temperaturas internas, que está ligado estrictamente a la higiene. Elena de White habla de eso. Vamos a tocar brevemente, porque el tiempo no nos va a dar, algunas cosas que tienen que ver con que además de la dieta, que muchos de ustedes son muy conocedores de los temas de la dieta, tienen una percepción bastante clara. Pero ¿qué pasa si yo como muy bien y me enfermo igualmente? Yo he recibido enfermos de cáncer que me declararon: soy 25 años naturista, vegetariano. ¿Por qué tengo cáncer? ¿No? Y estamos hablando de una persona desahuciada y que en 30 días, según el sistema médico, que es bastante preciso en eso, se moría. Por lo avanzado de todas las cosas. Cáncer de la vejiga. Y la respuesta mía fue instantánea: nunca tuviste buena digestión. Lo pensó un segundo y dijo: tienes razón, nunca tuve buena digestión. Entonces apuntamos a ese tema de la fiebre interna, que hace a los 37 grados de temperatura que tenemos como normal en nuestro organismo. Esto no se enseña en nutrición, pero tiene que ver con la nutrición, estrictamente. En las facultades tampoco se enseña, no se ha comprendido. Elena de White habla en cuanto a eso en términos muy precisos. Manuel de Saeta Charán interpreta, practica y descubre cómo aplicar ese conocimiento. Y su éxito depende de eso. Y él habla de mi doctrina térmica. Si ustedes leen su libro, va a encontrar, dice, mi doctrina térmica. ¿De dónde sale la doctrina térmica? A mí no me queda ninguna duda que son los escritos de Elena de White, por todo lo que vivimos y pudimos palpar personalmente, ¿no? Ahora, ustedes si tienen este libro, Consejos sobre el régimen alimenticio, que es un libro que aprecio, no sé si demasiado, pero lo aprecio muchísimo. ¿Por qué? Porque habla de muchas cosas que hacen a la salud y especialmente a la higiene. Es un compendio muy importante para aquellos que no tienen mucho tiempo para leerse todos los libros, pero en este van a encontrar el tema de la alimentación, que ha avanzado mucho. Hay gente que se declaran veganos, una palabra que aprendí no hace mucho, pero que felicito, ¿no? Ojalá vayamos entendiendo muchas cosas. Ahora, una que tenemos que entender es que lo escrito por Elena de White no se aparta del tema del evangelismo. O sea, la parte importante es que las personas que tomen contacto con nosotros entiendan de que lo espiritual juega en primer lugar. Y en segundo lugar, ahí pegadito, está el tema de la salud. ¿Por qué? Porque en este cuerpo va a funcionar esta mente. El cerebro se nutre de una buena digestión. Recibo depresivos, hermanos de nuestra iglesia de 30 años de depresión, llenos de pastillas supuestamente curadoras de la depresión o morigeradoras de las consecuencias que tiene la depresión.
y decidirse a causa de que todo eso que estaban tomando les había arruinado la digestión, los intestinos, etc. Y entonces decidieron por su cuenta y averiguando llegaron a mi casa. ¿Qué hicimos? Dieta estricta, vegetariana, cruda, porque estamos hablando de un enfermo que necesita ser atendido al máximo. Ese organismo necesita recuperarse. Hay una intoxicación que, además de la intoxicación por un mal desempeño orgánico, está en toda la parte química que entró. Y esa nos causa un atraso en la recuperación muy importante. Entonces, hicimos la dieta. Baños que ustedes van a ver acá y que vamos a ir explicando a medida que los vayamos viendo. Y toda esa limpieza, ¿en qué iba a resultar? En sintomatología igual a la que habían tenido anteriormente. Todo enfermo, esto es una regla, una ley natural, que va a tener una recuperación, va a tener los mismos síntomas de vuelta. No es un sanamiento ascendente que va hasta las nubes y la persona se sanó. Es sinuoide, hacia arriba y un poquito menos hacia abajo, y así hasta que llega a la solución de la salud, siempre y cuando su vitalidad todavía se lo permita. No podemos jugar. Alguno por ahí tomó algún elemento, lo introdujo y se recuperó. Y dice, lo que tomé me recuperó. Y se olvida de que hay un organismo maravilloso, hecho con una perfección tremenda, que hizo su trabajo, y en vez de darle el crédito al organismo, ¿a quién se lo estoy dando? A eso que tomé. Eso está ocurriendo permanentemente. Y entonces aparecen distintas corrientes que me gusta investigarlas, no las desecho, en cuanto a hierbas, raíces y algunos elementos químicos que algunos toman, y entonces se olvidan de que el organismo es tan perfecto que, a pesar de lo que están tomando, la curación llega. Y el crédito se lo están otorgando a esa plantita o a ese elemento, etc. Que bien se pueden utilizar como ayudantes en algunas circunstancias. Las vamos a tomar y van a servir como para dar un empujoncito a ese organismo que se atascó. Es como los vehículos que la batería quedó baja, ¿no es cierto?, y no arrancó. Y entonces pedimos que alguien empuje aquello que se pueden empujar, ¿no? Y entonces con un empujón arrancó el vehículo y ahora cargó la batería y empezó a funcionar de vuelta. Muchos organismos les pasa eso, están atascados. Entonces, la higiene produce, o ese elemento que vamos a introducir, a veces el efecto placebo juega también. A veces tomamos un té que no tiene mayor incidencia, pero el efecto placebo se hace sentir, y es como el empujón ese de una persona que empujó el vehículo, o dos que ayudaron, ¿no? Y entonces arrancó el vehículo y dicen, qué bueno, tomé esto y me fue muy bien. Y ahora todos empiezan a tomar esa cosa para tener un arranque más efectivo, ¿no? Tenemos que salir de eso. La higiene me propone estudiar al organismo humano desde el punto de vista como Dios lo hizo. La revelación de Dios es lo que yo he aceptado 100%. No quiero enseñar Manuel de Saeta Charán. Él es un hombre que aprendió de Elena de White por visión. Ella escribe. Llegó un momento en que dije, ¿qué voy a hacer de mi vida? Entonces dije, Señor, lo que tú digas, voy a hacer. Y en eso estamos. No quiero agregarle de mi cosecha, ni sacarle nada, porque a mí se me ocurre. Ahí está escrito.
ustedes lo pueden ver. La interpretación que puedan hacer es un riesgo que van a correr, ¿no? Pero la práctica les va a dar la razón en muchas cosas y eso es lo que necesitamos, práctica, ¿no? Me han pedido que escriba un montón de cosas y no he querido hacerlo, sencillamente porque hay muchas cosas muy bien escritas. Manuel de Saita-Charam, yo le dije al Señor, Señor, voy a dejar de lado todo lo que haya estudiado y lo que haya practicado. Si tengo que volver atrás, dar un giro de 180 grados, estoy dispuesto. Y me aboqué a estudiar el espíritu de profecía. Y gracias a Dios lo que había aprendido estaba correcto. Pero estaba dispuesto a volver esos 180 grados. Renunciar a todo lo aprendido con tal de aplicar lo que Dios quiere que nosotros apliquemos. Así que vamos a pasar a la parte práctica, ¿no? Y les voy a explicar algunas cositas. ¿Qué es lo que debemos hacer? Si ustedes me permiten, va a ser la única cita, un pedacito de una cita que voy a leer. Porque si me pongo a leer todo esto, podemos estar más o menos una semana. No me van a bancar. El condescender en comer con mucha frecuencia y en grandes cantidades, y estamos hablando de las causas, sobrecarga los órganos digestivos y produce un estado febril en el organismo. Ese estado febril, producto de abundantes comidas, productos de que terminamos de comer y a las 2 horas otra vez estamos comiendo, y hay algunas prácticas de cada 2 horas comer. Por supuesto eso trae inconvenientes, porque cuando yo estoy haciendo mi digestión, entra una nueva comida y se paraliza la que ya estaba en marcha. Y entonces ahí es donde empieza a funcionar el tema de la fiebre. El organismo toca la campana de alarma y manda vasodilatación en el órgano estómago. Y ese órgano ahora va a tener una temperatura mayor a 37 grados. En algunos casos llega a casi más de 40 grados, que ya estamos casi autococinándonos. En esas condiciones va a haber acidez, va a haber fermentación. Si comemos de origen animal, lácteos, carnes, pescado, aves, va a haber putrefacción ya en el estómago. Y si hacemos combinaciones como cereales junto con carnes y elementos proteicos animales, vamos a tener una combinación desastrosa, porque no se va a hacer la digestión. Hay organismos fuertes que la hacen. Pero ¿qué significa que ese organismo fuerte haga la digestión? Que está usando sus reservas. Tarde o temprano, eso se paga. Cuando necesite las reservas para salir de una situación que puede ser una infección o en un accidente. Muchos han tenido un accidente y no pudieron salir de ese accidente. ¿Por qué? Porque no tenían reservas. Los asados de fin de semana se las consumieron. Ni hablemos del tabaco, del alcohol y de muchas otras cosas. No sé si todos aquí son adventistas y tienen un conocimiento previo, ¿no es cierto?, en el cual se maneja el alcohol fuera de la dieta, el tabaco no debe estar en nuestros labios y además cierto tipo de carnes no deben consumirse, el café, el té, el mate, pongo el acento en el mate, ¿no? Hemos ido a alguna casa y se están tomando un mate y dicen, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos en esta. El mate es un gran irritante, por si no lo sabían, de las mucosas internas. Y entonces después, al tiempo, empiezan las acideces. Acidez estomacal. Y si pudieran ver a través de una radiografía o tomografía o algún elemento que muestre lo que sucede en todas las mucosas, se ponen al rojo vivo, tomando mate. Así que pueden seguir tomando, que lo van a tener bien al rojo todo.
Vamos a seguir con el tema este. La sangre se hace impura. ¿Cómo no se va a hacer impura si hay fermentación, putrefacción? Ustedes compran todos sus víveres y los meten en el horno a 38 o 40 grados. Una mano que lo haga nada más. No hay ninguna. Eso es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. Compramos víveres, elegimos las mejores cosas y las metemos adentro del horno a 38, o sea, más de 37, y entonces vamos a tener hermosas fermentaciones, maravillosas, les puedo asegurar. Gases para ir al cielo. La cuestión es que eso lo estamos haciendo todos los días. Y el noble organismo se la tiene que bancar. Les puedo asegurar de que el envenenamiento por fermentación, ya de por sí el alcohol, ¿no es cierto? Nosotros como adventistas no tomamos alcohol, lo estamos teniendo en nuestro cuerpo por las malas combinaciones, por nuestra desatención en los horarios de comida, el exceso, todo eso va a complicar. Cuando esta dama me preguntaba cómo después de 25 años de vegetarianismo y naturismo y estoy enferma de cáncer, ¿no? Les quiero decir que esta dama se propuso ser fiel en lo que le dijimos y el Señor la benefició con 8 años más de vida. Estamos hablando de un hijo médico que se opuso absolutamente a que viniera a nuestra casa. 8 años más. ¿Y por qué 8 años nada más? Porque después de 4 años dijo, ya estoy sana. Y volvió a... En la Biblia hay un versículo, no recuerdo ahora exactamente dónde está, pero dice que no hay que hacer como el perro que vuelve al vómito. Tal vez ustedes se acuerdan. Bueno, seguimos leyendo. La sangre se hace impura y ocurren enfermedades de varias clases. Se envía un médico quien prescribe alguna droga que proporciona alivio mental. De la misma, pero el verdadero mal es aumentado. ¿Cuántas veces creen? Si han leído la cita, a ver esos estudiantes, no, 10 veces. 10 veces. Esto se encuentra en la página 359 de Consejos sobre el régimen alimenticio. 359. La naturaleza estaba haciendo lo mejor que podía para desembarazar al sistema de una acumulación de impurezas. Podemos llamarle toxina, impurezas. Ustedes el idioma lo están entendiendo bien, no hay que aclarar demasiado en eso. Y si se la hubiera dejado, mejor dicho, la naturaleza estaba haciendo lo mejor que podía para desembarazar al sistema de una acumulación de impurezas, y si se la hubiera dejado por sí sola, y cuando estamos hablando de naturaleza no es lo que rodea al organismo, sino que estamos hablando del mismo organismo, que si se lo hubiera dejado por sí solo, ayudada por las bendiciones comunes del cielo tales como el aire y el agua puros, se habría producido una curación rápida y segura. Los que sufren en tales casos pueden hacer en favor de ellos mismos lo que otros no pueden. Deben empezar a aliviar a la naturaleza, estamos hablando del cuerpo, del organismo, de la carga que le han impuesto. Deben quitar la causa, y entonces dice, ayunen por un corto tiempo y den al estómago ocasión de descansar. Reduzcan el estado febril, reduzcan la fiebre interior del sistema por una aplicación cuidadosa e inteligente del agua. ¿Qué debemos hacer? Agua. En otros pasajes, Elena de Juárez habla de que cuando hay un incendio en una casa, en un edificio, vienen los bomberos y tiran agua, cantidad. Y a un pobre organismo que se está consumiendo en el fuego interior, no se le da ni siquiera un vaso de agua. Eso lo hemos visto en infinidad de veces, ¿no? Ahora, estos esfuerzos ayudarán a la naturaleza, al organismo,
en su lucha para liberar el organismo de las impurezas, pero generalmente las personas que sufren dolor se vuelven impacientes. No están dispuestas a tener abnegación y a pasar un poco de hambre. El uso del agua puede lograr solo pocos resultados si el paciente no siente la necesidad de prestar atención estricta también a su régimen alimenticio. Bueno, hasta acá llegamos con esta cita. Hay mucho para decir al respecto, pero creo que estamos sintetizando el tema de la higiene, ¿no? Limpieza. ¿Quién hace la limpieza? El propio organismo. Cuando alguien se sienta tentado a tomar esto para lograr curación, se está equivocando. Puede que tome eso y al tiempo se sanó y le da el crédito a eso que tomó. Y les puedo asegurar de que si no hay una investigación seria y un deseo de seguir las indicaciones de un Dios que se compadece de nuestros problemas y ha dado indicaciones precisas que nosotros podemos aplicar y ayudar a muchos que están sufriendo a nuestro lado. ¿Quién no tiene un enfermo en su casa? Yo muchas veces tengo que atender a las personas y realmente el dolor de los que están sufriendo se transmite, ¿no? Y la ignorancia es uno de los problemas grandes, se ignora tanto. Y algunos quieren estar ignorantes, que esa es la peor, ¿no? Y eso es, ante los ojos de Dios, pecado, el querer permanecer en la ignorancia. O sea, que el Señor, gracias a Dios, es el que evalúa nuestra mente y nuestra conciencia, ¿no? Pero como ser humano me duele el enfermo, me consustancio con su dolor, porque el Señor lo hizo con nosotros. ¿Cómo nosotros no vamos a tener también compasión de aquel que está sufriendo y enseñarle? Y muchas veces hay que tener mucha paciencia, porque la persona ignora muchas cosas, tiene una idea equivocada y cree todavía en que hay ciertas cosas que la pueden ayudar y que sabemos nosotros que no la van a ayudar. Entonces, poco a poco los hemos ido concientizando a algunos hasta que fueron invirtiendo y probando y viendo que había alguna pequeña mejora y entonces se animaron a más. Tenemos que respetar la decisión del enfermo y eso es muy importante. No podemos castigarlo porque tenemos una revelación y entonces tomamos el libro como si fuera un arma y se lo tiramos por la cabeza y, si es posible, hacerle daño al paciente. No. Siempre tenemos que usar con mucho amor la indicación dada. Nunca agredir al que está enfermito, que está sufriendo, a su familia, con la información que tenemos, aunque sea verdadera, fidedigna. Pero podemos orar por ellos, pedirle al Señor de que abra sus mentes, poner el mayor amor posible para que las personas vayan entendiendo, vayan probando algo y vayan viendo los beneficios de lo que Él ha revelado para beneficio de todos, ¿no? No solamente como adventistas, sino también poder compartir con vecinos. A mí se me acercan algunos vecinos. Claro, viene mucha gente. Y la dirección está clara todavía, no se borró, pero van y golpean en otra puerta. Preguntan por el doctor Rojas. Lo primero que hago es decirle, yo no soy doctor. Cuando llaman por teléfono, por favor, con el doctor Rojas. No existe acá. Se queda un silencio allí en el teléfono, ¿no? Pero me dieron este teléfono. Sí, usted está hablando con Eduardo Rojas. Pero acá no hay médico Rojas. ¿Lo entienden? Es importante porque no me interesa a mí en lo particular aparecer como un médico. Para eso hay que ir a la universidad, estudiar unos cuantos años, rendir exámenes, y es todo un conocimiento que yo no tengo, ni uso en las charlas y en las indicaciones lenguaje técnico.
El lenguaje médico lo tienen que usar los médicos porque para eso estudiaron y ellos harán un diagnóstico y ese diagnóstico lo saben hacer, etc. En la higiene no necesitamos toda esa tecnología, pero sí la vamos a necesitar en muchas ocasiones, ¿no? Especialmente, como habíamos dicho al principio, si hay un accidente, ¿no? Ahí vamos a necesitar un cirujano, vamos a necesitar un odontólogo, vamos a necesitar una obstetra, en fin, hay un lugar perfectamente definido para aquel que con vocación, porque estoy convencido en la práctica de que el médico lo es por vocación. Después se encuentra en un sistema que lo obliga a ciertas cosas que tal vez él no está de acuerdo. Y eso lo hemos podido comprobar muchísimas veces. Así que vamos a pasar a la parte práctica. Ustedes van a ver acá el uso del agua. Las temperaturas juegan mucho en la aplicación de los tratamientos. Y después abriremos el panorama para las preguntas y ahí vamos a poder desarrollar otros aspectos también que tienen que ver con todo esto. Vamos a ver lo que significa un baño de vapor. Sí, sí. Perdón, pero está terrible, muy calentito. Tenemos aquí varios elementos para realizar algo que va a mostrar cómo se haría en la realidad un baño de vapor. Este es un baño alternado. La persona que entra supuestamente en una caldera que produce vapor suficiente para que se caliente el cuerpo del modelo que va a mostrar sentado allí, cerrando la carpita, como si estuviera recibiendo el vapor. Acá estamos haciendo un poco imaginación, ¿no? Este balde de agua fría, lo más fría que se pueda tener, es la secuencia calor-frío. Se vuelve a repetir, como en algunos otros baños. Esa secuencia permite que una vez calentado el cuerpo, el vapor tiene una gran capacidad disolvente, porque el agua destilada es el mayor disolvente de la naturaleza. Entonces, las toxinas que expide el cuerpo a través de los poros van a ser disueltas por el vapor de agua que va a ir disolviendo eso. Cuando salga, vamos a aplicar frío sobre cuerpo caliente. Al hacer el baño hay que cuidar que los pies en el baño se calienten bien, que el vapor dé en todas las partes del cuerpo en forma pareja. De esa manera, la persona cuando sale tiene el calor necesario para poder aplicar el frío. Si no hay calor suficiente, no podemos aplicar el frío con éxito. Lo que queremos es estimular al sistema nervioso y ese estímulo es el que hace que el organismo reaccione ante ciertas enfermedades y produce un efecto de higiene que es en definitiva lo que estamos realizando a través de este baño. Vamos a pedirle a Mariano que entre al baño. Vamos a imaginar el vapor de agua que ahora por supuesto no está por razones de la filmación y vamos a suponer de que él
hacer el final. Después esto se repite varias veces. Siempre que haya cansancio o que la persona pueda tener alguna anomalía, bien, hay que girar el baño así. hacer al principio 2 o 3 salidas, entradas y salidas. Algunos pueden hacer hasta 4 o 5. Por lo general, en la primera vez que la persona hace Los baños conviene que no exceda de 4 a 6 veces. Entonces, el pulso de él también hay que vigilarlo, de manera que en estos baños hay que vigilar que el pulso esté entre 60 y 80 pulsaciones. Con más o menos pulsaciones de 60 o más de 80 no convendría hacer el baño. Ahora vamos a mostrar una nueva salida y el final, como si hubiéramos hecho muchas de estas salidas. Así que vamos a pedirle a Mariano que muestre nuevamente cómo se hacen las pasadas. Por el pie derecho hasta el hombro. Vamos a hacerlas más rápidos ahora para que vean que se puede hacer bastante más rápido, que es lo que necesitamos para que no se enfríe el cuerpo. Supuestamente, cuando el vapor y el calor lo tenemos en muy buen grado. Estos movimientos conviene copiarlos para así facilitar la tarea del pasaje de la toalla. La última pasada, desde la espalda, noten los movimientos hasta la planta de los pies, y el final se hace de esta manera. Empezamos con una pasada desde el hombro derecho, volcamos agua. Ahora vamos al hombro izquierdo. Y luego, desde la cabeza, y así estamos finalizando el baño. Luego, la persona estruja la toalla y se seca de manera que escurre el agua. El calor del cuerpo va a producir el secado final. La persona, una vez que escurrió el agua bien, puede escurrirla con las manos también, hacer una especie de masaje por todo el cuerpo y luego empezar a vestirse. Ahora no vamos a vestirnos, pero sí recomendamos que se empiece a vestir desde abajo. Supuestamente la persona tiene que estar totalmente desnuda para hacer el baño. Esto lo hacemos por una cuestión de pudor, de estar con... Vamos a mostrar cómo se hacen cataplasmas de barro. Si bien las cosas pueden hacerse con elementos más sofisticados, pero en todo hogar siempre hay algún retazo de género que se puede utilizar, y vamos a ir mostrando cómo con un pedazo de una sábana que ya no se utiliza se pueden cortar para hacer las cataplasmas, poner el barro sobre una tela, y eso es lo que vamos a estar mostrando. Y queremos mostrarle, por ejemplo, cómo la tierra, cualquier tierra limpia, se puede utilizar. Yo acá estoy derramando, en parte, tierra que vamos a mojar con agua, que en realidad esta tierra está cernida, pasada por un arnero. Pero para evitar tiempos de filmación, ya hemos mojado tierra, y esto, para que ustedes lo puedan apreciar, lo vamos a guardar, lo vamos a poner aparte, y vamos a utilizar
esto que ustedes ven acá, que es un pedazo de género liviano, no debe ser grueso. Esto es una ex sábana que ya dejó de utilizarse y nos sirve a nosotros para hacer un elemento que cubra desde la boca del estómago hasta las ingles. De manera que este tamaño va a ser el de la cataplasma de barro. Hemos preparado la tierra de manera de utilizar los tiempos mejor, y el barro tiene que tener una cierta consistencia. Ustedes van a notar de que yo apenas muevo la cuchara, el barro se desliza y cae. Ese es el punto. Se puede usar un cuchillo, como tenemos acá, o un cuchillo de esos para enmantecar, y hacer la misma operación. Ponemos así y cae lentamente. Si el barro hay que agregarle agua o sacarle agua, nos vamos a dar cuenta cuando esto se quede pegado en el cuchillo y no baje. Entonces vamos a tener que agregar agua. O a la inversa, vamos a tener que sacar o agregar tierra. De manera que la consistencia sea como esta. Alcanzan todos a ver, ¿no es cierto? Y esto es muy importante porque ahora vamos a proceder a colocar esto en la tela. Y al ponerlo en la tela, vamos haciendo aquello que es esparcir sobre la tela en un espesor que va a ser de 3 a 4 milímetros por regla general. Cuando se pone más grueso, cuesta que el cuerpo caliente esta cataplasma de barro que se coloca fría, pero sobre la piel caliente. Nunca se va a poner sobre piel fría. Así que hay que constatar eso para que el éxito de la cataplasma sea correcto y rinda los resultados, aliviando dolores, calmando inflamaciones, y la utilidad la estamos presentando en el manual, así ustedes pueden leer tranquilamente cómo las cataplasmas pueden ser de suma utilidad para distintos problemas que pueden estar afectando, ¿no es cierto? Esto es conveniente hacerlo. Por lo general se dejan 2 centímetros, yo acá estoy dejando un poco más, pero es solamente para mostrar lo que se debe hacer, de manera que la cataplasma yo la puedo tomar así y no se va a caer. Ustedes no sé si la alcanzan a ver bien, pero esto es el resultado de muchas experiencias hechas a lo largo de muchos años. Ahora, esta cataplasma la vamos a aplicar junto con otra y les vamos a mostrar cómo podemos aplicar en el abdomen y a los riñones, de manera que mediante nuestro modelo mariano vamos a mostrarles cómo se puede hacer. Ahora yo voy a preparar la que va a ir atrás en los riñones. Esta la vamos a hacer un poquito más chiquita para que el tamaño no moleste, y del mismo espesor, 3 a 4 milímetros. La tierra se esparce. Ustedes van a ir adquiriendo experiencia a medida que van haciendo. Las primeras tal vez sean más problemáticas, pero la realidad es que es muy fácil, en cualquier hogar pueden hacerlas con los elementos que tienen en la mano. Por ejemplo, acá tenemos un pedazo de polar que lo hemos colocado doble, que lo podemos usar, como ustedes van a ver ahora a continuación, de manera que vamos a cubrir las cataplasmas con lana o polar, de manera que no se enfríe una vez que la hemos colocado. Por eso es conveniente usar la lana o el polar, que aíslan y no permiten que se enfríe el cuerpo, porque la vamos a colocar siempre, y esto lo repito permanentemente, sobre cuerpo caliente. La piel tiene que estar caliente. También los pies deben estar calientes. Entonces, cuidamos de manera que no solamente el calor de la parte donde vamos a colocar, sino que todo el cuerpo esté con buena temperatura.
muchas veces conviene acostarse y esperar hasta tener la temperatura adecuada. Se pueden usar bolsas de agua caliente. Esas bolsas de agua caliente tienen un efecto, mantener la temperatura. Una a los pies, por lo menos, sería útil. Estas cataplasmas se aplican por lo general a la noche, al dormir, y se dejan puestas toda la noche. La mayor parte de las explicaciones las van a tener en el manual, en el cual se explica con detalle los efectos y se vuelven a repetir cómo hacerlas y prepararlas. Ahora vamos a decir que el sujeto que va a recibir la cataplasma puede hacerlo solo. La aplicación la puede hacer él solo. Simplemente tiene que preparar una faja. En este caso, lo ideal sería una faja que tenga abrojo. Hay unas de materiales plásticos muy prácticas con abrojo. También se puede utilizar alfileres de gancho para sujetar cuando se cubre toda la parte de adelante y se cierra la faja. Cada uno tendrá que usar la imaginación y sus cualidades para poder resolver los pequeños problemitas que puede ocasionar poner una cataplasma de barro. Pero lo básico es que la persona esté con buen calor, que los pies estén calientes, todo el cuerpo calentito y especialmente la zona donde se va a colocar la cataplasma de barro. Esta cataplasma es muy útil porque las inflamaciones del aparato digestivo las absorbe la cataplasma de barro, trayendo la sangre hacia afuera y disminuyendo la inflamación interna. Muchos que tienen digestiones difíciles, problemas intestinales, resuelven muchos de esos problemas utilizando las cataplasmas, al dormir especialmente. Vamos a decir que él va a pasar toda la noche con la cataplasma. La cataplasma se puede secar. Cuando se seca pierde el efecto, entonces se puede sacar. Y al sacarla, simplemente la persona después sigue durmiendo. Puede colocar un plástico al lado de la cama de manera de volcar la tierra seca sobre el plástico y a la mañana lo junta todo y aquí no pasó nada. Un poco de tierra en la sábana no va a molestar. Decimos que, para explicar muchas veces que en la tierra crecen las plantas y nos dan frutos que luego comemos, ¿no? Y que un poquito de tierra caiga en una sábana no tiene que asustar a nadie de que eso es basura. En realidad es vida, ¿no?, que se produce por el efecto del agua y la tierra. Pero en este caso, el barro cumple doble función, por temperatura y por densidad. Eso está explicado en el manual. Entonces, no vamos a entrar en esas explicaciones ahora, simplemente vamos a mostrar cómo se aplica. Entonces yo voy a tomar la cataplasma más pequeña y la voy a colocar aquí sobre una faja y sobre una lana. Este plástico que se alcanza a ver es para que no se ensucie Mariano, que nos está favoreciendo de modelo. Y le vamos a pedir a Mariano que se recueste sobre la cataplasma. Para ello habrá que poner sobre, y ya tenemos colocada la cataplasma sobre los riñones. Ahora vamos a poner la cataplasma que va a ir acá arriba. Le vamos a pedir a Mariano que baje el pantalón nada más, ¿no? Vamos a bajarlo un poquito más para que pongamos la cataplasma en el sitio correcto. Vamos a aplicar la otra cataplasma que irá arriba y de esa manera sobre la piel directo el barro, una lana o un polar, ¿no?, que cubra la cataplasma de manera que lo frío se va a mantener y cuando se calienta por efecto del calor corporal que no se pierda la temperatura de la cataplasma. Vamos a pedirle a Mariano que... No, creo que está bien así.
ahora cerramos todo, de manera que si hay alfileres de gancho, ponemos alfileres de gancho. Si hay una faja adicional de plástico con abrojo, la comodidad es maravillosa. Pero ahí tienen que las damas de casa usar su inteligencia para superar estos pequeños problemas que pueden ocurrir. Ahora, la ropa va a tener que cubrir el pijama, si hay un pijama, ¿no es cierto?, irá acá, y habrá frazadas